Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En El Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl en este miércoles 20 de diciembre. Ya 2 días del plebiscito nos permiten decantar, ¿verdad?, lo que pasó ese domingo, qué es lo que finalmente, ¿no es cierto?, se impuso, cuáles son las señales, cuáles son las principales conclusiones. Vamos a estar además en el siguiente bloque hablando con el economista experto en materias tributarias, Claudio Agostini, de la Universidad Adolfo Ibáñez, para tocar dos aspectos que tienen que ver, uno, con el mayor fraude de la historia en materia tributaria. Estamos hablando de esta detención de más de 50 personas, ¿no es cierto?, que habrían emitido 100.000 facturas falsas y que habrían generado un perjuicio para el fisco de más de 240.000 millones de pesos. Que no se nos olvide el caso Audio, yo digo, el caso Audio que compromete al empresario Daniel Sauer y al abogado Luis Hermosilla, un caso que se está investigando. Ojo, también por emisión de facturas falsas, pero acá también por presunto soborno a funcionarios públicos. Vamos a estar con eso, pero nos metemos de lleno en el análisis del plebiscito, de sus alcances, y paso a presentar entonces a nuestro siguiente entrevistado, Alberto Mayol, sociólogo, académico de la Universidad de Santiago, escritor. Alberto, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros esta mañana. Un gusto, Mirna, un gusto saludarte y bueno, semana interesante. Vamos pues. Sí, semana porque interesante. Mira, déjame contarles a nuestros auditores que tú tienes una buena pluma, y escribiste, me acabas de confidenciar que a las 4 de la mañana, después del día 17 de diciembre, escribiste una columna que se llama Cero absoluto, la derrota total. Cero absoluto, la derrota total. ¿Qué quiere decir? ¿Que aquí no hay ganadores ni perdedores, o hay algunos que son más ganadores que perdedores? Vamos con eso. No, solo hay perdedores, hay algunos que son más perdedores que otros. A veces voy a explicar por qué, pero en el fondo el cero absoluto es un concepto que viene de la física. Uno enseñaba en el colegio que hay un punto en el menos 273 grados Celsius donde estamos en el cero absoluto, 0 grados Kelvin se llama, donde ningún átomo se mueve, está todo frío, no hay movimiento, no hay ninguna temperatura. Ni siquiera el universo está en esa temperatura, es la inmovilidad total. En la política es casi imposible un escenario de cero absoluto, porque en la política hay contención, hay conflicto, hay competencia. En la política electoral, por definición, gana una opción, por definición. ¿Cómo puede llegar a ocurrir que no gane una opción? Solo en la medida en que al ganar una opción, lo que haya ganado es una opción que le conviene a la otra parte. ¿Y por qué la otra parte no estaba a favor de aquella visión? Bueno, porque de alguna manera extraña había terminado defendiendo justo lo contrario. Entonces, lo que pasó aquí es una cosa extraordinariamente absurda, donde podía haber un ganador si es que se lograba el trufo del a favor, o podía haber un ganador si el resultado era abrumadoramente alto en favor del en contra, porque si el resultado era 65 puntos, 70 puntos, bueno, evidentemente uno decía, ya, esto ya tiene un significado político y efectivamente el gobierno lo fortalece, pero con este resultado, que es menor que el rechazo, donde al mismo tiempo, por ejemplo, en la misma encuesta, que mi encuesta predijo bastante bien este resultado, y en la misma encuesta me parece que si fuera elección presidencial, ¿ya?, entre José, pasarían a segunda vuelta hoy día, ¿ya?, Matei y Kast, ¿ya?, y que la suma de los dos suma más del 50%. Entonces, obviamente esto no significa, aunque haya ganado en la opción que prioritariamente estuvo favorable a la izquierda, la verdad es que no se puede interpretar así,
la izquierda no ganó, más aún no podría haber ganado casi bajo ninguna circunstancia porque tuvo que terminar defendiendo lo que soñó cambiar, lo que se exigió cambiar, lo que prometió cambiar y lo que dijo siempre. Si a mí me ponen un texto que dice Estado Social y Democrático de Derecho y está refrendado por la ciudadanía en democracia, yo lo hago mi constitución. Esto cumplía los dos requisitos y no se quiso. Y por el lado de la derecha, la situación es igual de absurda. La derecha dijo siempre, sobre todo la ultraderecha, dijo, yo no voy a ceder, no voy a entrar en un proceso de cambio de constitución, nosotros vamos a defender la posición de que se tenemos que quedar con la misma constitución de siempre, vamos a ir a todas las batallas para defender esa postura. Fueron a la Convención Constitucional, defendieron esa postura siempre. No dijeron, no, metamos algunos. No, no, ellos dijeron, aquí estamos para estorbar en el proceso, decir lo malo que está y hacerlo caer. Llegaron a esto, se vieron con una mayoría, tuvieron que tomar la decisión, abortan el proceso o vamos para adelante, fueron para adelante y fueron entonces a cambiar la constitución a tal punto de grave dentro del mismo Partido Republicano que se quebró el partido. Entonces, obviamente nadie ganó. Obviamente el que hizo la apuesta más grande, que fue José Antonio Kast, es el gran perdedor, porque él hizo la apuesta más grande. Él dijo, yo me hago cargo de que esto funcione, yo me hago cargo de que esto pase, porque yo ya tengo cerca del 50%, más los votos de la centro derecha, estamos listos. Y resulta que no ocurrió, y el segundo perdedor, pero quizás es más difícil para este segundo perdedor, es el presidente Boric, por dos razones. El presidente Boric abrió este proceso. O sea, él dijo, este proceso puede funcionar. A los presidentes les hace mal que un proceso que ellos abren no funcione. Y en segundo lugar, porque el presidente recurre a herramientas para su gestión política. Y las herramientas que tiene, algunas parecen irónicas porque no parecen herramientas propias, pero lo son, porque el presidente de la República y jefe de Estado en Chile tiene el sistema político para poder hacer cosas. Quiere hacer una reforma de X cosas, llama a un conjunto de partidos políticos, de izquierda, de derecha, de centro. Todo el sistema político de alguna manera está a disposición del presidente. Aunque sean gente que no les gusta nada, da lo mismo. Siempre es así, es una herramienta. Cuando todo el sistema político se te cae, no tienes lo que hace 20 años Chile tenía, que tú tenías un problema y podías llamar a la iglesia, tenías un problema, podías llamar al Centro de Estudios Públicos, tenías un problema y tenías un par de rectores que podías llamar. Cuando tú no tienes eso hoy día, ¿ya?, para poder salvaguardar los procesos de crisis, entonces para el gobierno es muy importante que haya sistema político. En lo que pasó el lunes, lo que pasó el domingo, cuando despertamos el lunes, despertamos sin sistema político. Porque el sistema político formalmente existe, pero cuando tiene tan poco peso, tan poca atracción, tan poca capacidad de ejecutar un trabajo, una tarea, cuando tú le dices, ejecuta esta tarea y no puede, está exánime, entonces no tiene sistema político. Eso es lo que a mi juicio pasó y por eso creo que el concepto ideal para entenderlo es el cero absoluto o imaginarse un grupo que va a tener que tratar de empezar a producir un poco de calor, porque el estallido fue la versión caliente de esto mismo. O sea, la crisis del sistema político se manifiesta en el estallido con una sociedad que dice, sabes que tú no me das respuestas, no me das ninguna respuesta, ya no sé ni cuál es el problema, son tantos problemas que no sé, pero tú no me das respuesta, estoy enojado, ¿ya? Y luego tenemos esta versión, que es la versión como ya no me quisiste entender por lo anterior, ahora te lo explico en forma de votos, que tú sí lo entiendes, ¿ya? Y esta situación de voto es, esto es el guión, este guión lo hizo un pervertido, o sea, ¿me entiendes? O sea, esto es absurdo. La izquierda defendiendo a Guzmán, la derecha atacando a Guzmán, la izquierda teniendo que celebrar porque gana Guzmán, es una cosa loca que hay que hacer un guión muy bueno para que quede razonable. Cuéntame una pregunta sobre yo entiendo tu lógica, pero quiero saber lo siguiente. Si bien efectivamente Jack es el gran perdedor porque puso todo su capital político, en fin, ¿no?, desplegó una constitución que para él, comillas, era mejor, digo comillas porque textual lo ha dicho así, mejor que la del 80, y sin embargo pierde. Ahora,
¿La derecha en su conjunto realmente pierde si al final se quedan con la constitución que finalmente nunca quisieron cambiar? Sí, pierde, porque la derecha, porque la política está hecha de apuestas. La política está hecha de apuestas. Los jugadores apuestan movimientos. Y, y nunca un movimiento es inocente y nunca puede ser inocente. De hecho, los problemas que tiene el sistema político en Chile es que a veces hay movimientos que pasan colados y por lo tanto son inocentes. En los sistemas parlamentarios, por ejemplo, es muy gravoso portarse mal, ¿ya? Porque te hacen pasar un momento muy feo cuando tú votas fuera de tu bancada. Es muy feo, ¿ya? Y tienes que dar muchas explicaciones. Entonces, eso en Chile es un poco más gratis. La política intenta siempre de que sea complicado un movimiento extraño. En este caso, la derecha tomó una decisión, y esa decisión no fue inocente, fue una decisión de jugársela por esta nueva constitución, de jugársela por y por tanto, José Antonio Cast puede decir que a mí me gustaba igual, me servían los dos escenarios. Bueno, entonces, si te gustaba igual, ¿por qué vas a hacer? Imagínate que yo te digo, vamos, eh, un matrimonio. Entonces, vamos a cambiarnos de casa. ¿Ya? Cambiarnos de casa, cambiarnos de casa, cambiarnos de casa. ¿Y a dónde nos vamos a ir? Una casa que es casi igual. ¿Ya? Pero a la que hay que hacerle reformas, además. Pero es casi igual. ¿Eh? No te inquietes. ¿Y para qué nos vamos a cambiar? O sea, es casi igual. Para que quede con la misma certidumbre, hay que hacerle reformas, hay que crear organismos, qué sé yo. ¿Ya? Eh, o sea, es casi igual, pero hay que hacerle reformas en el Congreso. Que no hacemos la reforma en el Congreso, y ya, no tiene lógica. Fue una acción intempestiva. Yo tengo la convicción, no la certeza, porque yo no estaba allí, pero tengo la convicción de que el Partido Republicano lo que había hecho con las enmiendas cuando las radicalizó fue en realidad generar un escenario que después iban a decir, sabes que en realidad esto no genera consenso y no vayamos al plebiscito, no aprobemos el texto, no vayamos al plebiscito, porque era lo más lógico para ellos, ¿ya? Hacer elegantemente un boicot al proceso y decir, mira, esto al final no nos une a todos, hemos tenido una discusión que se ha puesto áspera, la culpa es un poco de todos, la verdad es que mejor lo dejamos tal como está. ¿Ya? Pero en un momento determinado se dijeron, no, aquí tenemos que mostrar nuestro capital político y vamos a jugárnosla. Si tú quieres demostrar tu capital político, perdón, pero tienes que demostrarlo. Entonces, ya no lo demostraste, el punto no es qué texto quedó, el punto es que políticamente tú apostaste, dijiste, aquí voy a ganar, y fuiste y perdiste en un escenario en el cual la votación de derecha sigue siendo más alta, pusiste en riesgo incluso un poco al sector, o sea, fue un error por todo lo alto. Cuéntame, ¿cómo se configura? Vamos ahora a ver cómo se configura el mapa político. Partamos para que estamos con la derecha y después nos vamos al arco de la izquierda. Primero, aquí surge, ¿no es cierto?, un nuevo referente más a la derecha, más ultraderecha aún que el propio Partido Republicano, como es el que lidera el senador Rojo Edwards. ¿Qué pasa con republicanos? ¿Qué pasa con la derecha tradicional? Y, por añadidura, ¿qué pasa con demócratas y amarillos que pusieron todo su capital político para este texto? Y la senadora Rincón decía que lo que había fracasado era que este era un texto de extremos. Sin embargo, ella lo defendió. A ver, tratemos de analizar cómo se configura de la centro derecha para acá, o, bueno, ahí tú dirás si la centro derecha es o no demócratas y amarillo, o son de centro, como dice la senadora Rincón. Sí, yo creo que la aventura de Rojo Edwards es compleja. Yo creo que el arte de quebrar partidos es un arte muy difícil, de alto riesgo, es muy complicado quebrar un partido. Suele tener dificultades relevantes. Todavía no está consolidado eso, por tanto yo no me atrevería a decir que todavía eso politológicamente, sociológicamente existe. Es un camino, un intento, un esfuerzo, es una postura, por supuesto, que es importante, pero todavía no tiene los bordes suficientes. El Partido Republicano, antes de este proceso, a mí me parecía José Antonio Cast 8 puntos bajo Evelyn Matei. Y mi impresión es que lo que demostró esto es algo que es bien probable, y es que José Antonio Cast, para pasar de 45 a 50, le es casi imposible. Y ese atavismo, esa maldición,
eh, no es menor, porque te impide ser presidente, pase lo que pase. Evelyn Matei, por el contrario, tuvo en su interior en esta elección, según los datos que yo tengo en mi encuesta, ella tiene un 30% de la gente que hoy día votaría por ella, votó en contra. Y es la única persona que tiene repartidos votos a favor y en contra con un número más significativo que 3, 4 puntos. Muy significativo. 30% es parte muy importante de tu votación. Entonces, Evelyn Matei está logrando algo que es bien inédito en la historia de la derecha reciente, que es tener una especie de espacio, podríamos decir, una especie de concertación de derecha. Podría hacerlo. Está la oportunidad, no lo ha hecho, no lo sabe hacer todavía, no sabe cómo armar la estructura de partidos, pero podría ser. Ella está aglutinando eso. No Jimena Rincón, no, ella está aglutinando eso. Esos votos en contra, nota al pie, esos votos, de alguna manera los hemos ido siguiendo en la encuesta, estuvieron un rato en republicanos. Cuando los sectores de centro izquierda son pulverizados en el fondo por Frente Amplio, fundamentalmente, que tiene la tesis de que achicar, jibarizar los partidos de centro izquierda le iba a permitir llevar a esa gente a la izquierda, lo que pasó es que esa gente evaluó pésimo al Frente Amplio y al presidente. Notas pésimas, 1,2 promedio para Gabriel Boric. Y en ese momento ellos entonces estuvieron apoyando a Kast en mayo. Y hoy día los vemos que parece algunos ya yendo. La mitad del voto de Kast en mayo nos aparecía en ese grupo. Y hoy día parecen estar con Matei. Bueno, esas personas están fluyendo. Podría ser que después se vayan a otro lugar. No sabemos. Si no son capaces de hacerles una oferta adecuada, se pueden ir. Luego en el centro todavía es confusión. Hay tanta confusión en el centro que la razón por la cual no prospera un centro, que la gente sí quiere un centro, pero no prospera, y la razón por la que no prospera, es porque el centro está tan confuso que es imposible saber qué es lo que apoya, salvo ser de centro. Entonces, tú no te puedes ir como ciudadano a votar por eso porque no sabes lo que es. Entonces la gente dice, oye, pero la gente quiere ese centro, pero resulta que vota por los extremos, porque a los extremos los entiende. Le pueden caer mal, pero los entiende. Entonces hay uno que le cae mejor que el otro. Vota al extremo, porque lo entiende. Al centro no lo entiende. La centro izquierda, los últimos datos que nosotros tenemos son muy claros y creo que se siguen ratificando en estos días. El camino de Carolina Toá, que parecía un camino bastante pavimentado, ya no está pavimentado. Se ven debilidades importantes en sus datos. Camila Vallejo tiene una atracción todavía menor que la de Carolina Toá, no tiene fortaleza. Todo parece indicar que se empieza a producir un escenario más bacheletista, nuevamente. Y a la izquierda de aquello, o sea, las posibilidades de candidaturas más radicales, la de Jaume se ve muy lejos. Va a estar la candidatura, perdón, me salté a Parisi, que Parisi va a generar una candidatura. Todo parece indicar que su magia no está funcionando, digamos, en este momento. Su esfuerzo, haber hecho la apuesta y que no le haya funcionado, a propósito de la apuesta, de formar partido y configurar un sector y qué sé yo, no le funcionó. Es complejo. Dicen que Carter también intenta, pero más o menos en el mismo ámbito, en la misma órbita. Va difícil para él encontrar un espacio. Por tanto, yo creo que en general hoy día es una discusión más bien en la derecha, con mucha distancia, con mucha tranquilidad y con la única pregunta de si un arribo eventual de Michelle Bachelet podría generar alguna modificación importante en el escenario. De momento a nosotros no nos aparecen los datos que tenga es fuerte, es más fuerte que la mayor parte de los candidatos que están en el sector, pero no es fuerte. Y también está Marco Enrique Dominami, que también va a ir y que está marcando lo mismo hoy día que una eventual candidatura del Frente Amplio, que no es un mal resultado para él, y eventualmente si hay un escenario donde está Michelle Bachelet o Carolina Toá, él y poco más por izquierda, la verdad es que se le arma un escenario
más atractivo para crecer. De Esos son acuerdo, como pero los... claro, pero Alberto, tú dirías que a la luz de los resultados, tomando en cuenta que en el voto en contra, que mayoritariamente corresponde a jóvenes menores de 34 años, y entre los jóvenes mayores de 34 años también un alto porcentaje de mujeres que votó en contra, menor de 34 años, ¿habrá realmente o no influido el factor Bachelet? No, a mí, no me- a mí la acción de Bachelet a mí no me movió los datos nada. Ya, Los datos a mí me aparecieron todo el tiempo iguales, nunca me cambiaron. ya. O O sea, una sea, siempre eventual, marcó claro. cerca de 55, siempre. Correcto, o sea que toda esta idea de que surge por ahí por el Partido Socialista o que la misma derecha ha levantado, ¿no? De que finalmente todo esto era parte de una puesta en escena para probar o para ensayar un posible retorno de la figura de Bachelet. Para ti no tiene No, ninguna proyección eso. yo lo que digo es que no incidió en los datos. Correcto, De que pero hubo para una el puesta en futuro. escena que parece bastante orientada hacia Bachelet, yo también lo creo. Yo sí lo creo. O sea, la franja es una franja prima hermana de Bachelet arribando el 2013. ¿Entiendes? Entonces, evidentemente que creo que eso sí es así. Pero tengo la impresión de que, o sea, de acuerdo a mis datos, eso no cambió la historia, se mantuvieron los datos. Es cierto que mantener los datos también es un acto, o sea, tú tienes que, la derecha entró con más fuerza, fue mucho más enérgica durante los últimos meses, por tanto, atacó, por tanto, es importante saber defenderse. Y en esa defensa, pues uno podría decir, esa estrategia funcionó, pero los datos no los movió. Esa es la verdad. Pero Ya, Bachelet yo creo que efectivamente se ocupó para potenciarla sin duda. entonces, para también ver si te entiendo bien, en oposición a la derrota de Kast, que tiene nombre y apellido esta derrota, por supuesto, José Antonio Kast, se fortalece la figura de Evelyn Matei, incluso pese a las propias confusiones de su discurso. Primero dice que el texto no va a ser aprobado, este texto es un programa de gobierno, no voy a comprometer mi capital político. Después dice, no, en realidad el texto es súper bueno o tiene cosas buenas. ¿Eso no le afecta a ella y se convierte entonces en la figura más fuerte de la derecha? De la izquierda. No, 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 de la yo creo derecha, que eso. estoy hablando de Evelyn Ah, Matei. Evelyn Matei. Sí, Evelyn. Evelyn Matei. No, Evelyn Matei yo creo que no sé. Nadie se fortalece en la derecha porque fue un error todo esto. Ujú. Pero Evelyn Matei está en una posición buena. Y por el lado de la izquierda, yo creo que efectivamente Michelle Bachelet, a ver, yo no sé si decir que le sirve mucho. Lo hace que Michelle Bachelet tiene una gracia que es muy extraña, extrañísima. Es una especie de ovni, ¿me entiendes? Políticamente hablando. O sea, desde siempre tuvo una estructura de posicionamiento extrañísima. Eh, Michelle Bachelet no pertenece al sistema político, nunca perteneció. La gracia que tenía era que no pertenecía al sistema político. Y así fue siempre que se posicionó ella. Entonces, evidentemente, en este proceso, ella vuelve a cumplir ese rol. Entonces, mientras el sistema político muere, a Bachelet no le afecta, porque ella no pertenece a la estructura de los partidos, porque no es su historia esa. ¿Ya? Su historia es completamente distinta, es, es muy liviana, se mueve en otras estructuras, no las estructuras pesadas de la política tradicional, se mueve en otra estructura. Le pasa un poco también a Boric eso. Boric tiene un liderazgo parecido, en una versión distinta, ¿ya? Tiene más datos de figura de rock que de político, digamos, entonces flotan. Como flotan, tienen poca capacidad de hacer que el sistema político se mueva cuando los necesitan, cuando gobiernan, pero al mismo tiempo tienen mucha capacidad para no cargar con la mochila del sistema político. Entonces, Evelyn Matei, por su lado, hoy día está capitalizando un voto que dice en realidad, mira, hoy día la gente no está votando, o sea, hoy día el sistema se está moviendo, desde la elección pasada hasta ahora, el sistema se está moviendo para votar o no votar a Kast. Yo creo que ahora cambia esto, ¿ya? Para votar o no votar a Kast. Entonces, el votar a Kast sin votar a Kast se convirtió en Matei. Matei hoy día no me aparece a mí con una identidad política muy definida. Me aparece una respuesta parecida a lo que le pasó a Gabriel Boric, que en el fondo lo que tenía que hacer era ganarle a Kast.
Entonces, y Kast es un excelente rival para otros, porque te entrega un partido jugable. Y eso lo hace muy débil a él, aunque sea fuerte. No es un Donald Trump que te la va a hacer difícil, no es un Javier Milei que te la va a hacer muy difícil. No tiene esas capacidades, está en la ultraderecha, está en la posición, pero resulta que no tiene esas capacidades. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso, pero yo tengo la impresión de que efectivamente, el, por, por consecuencia del vaciamiento, Michelle Bachelet queda en una buena posición y Evelyn Matei queda sin haber sufrido una derrota tan grande, pero sin duda hoy día igual van a haber modificaciones para la derecha que son un poco complejas. ¿Cómo ves, Alberto, el tema de cómo ha reaccionado la derecha y particularmente Chile Vamos después de esta derrota? Porque lo que uno observa es que como que la sensación que queda, a mí por lo menos, primero mucha falta de autocrítica, o sea, más escuchamos cosas buenas respecto de lo que ocurrió, y menos, y culpas de otros, más que las propias responsabilidades. Y segundo, una actitud donde hoy día, de nuevo, aparece esta derecha negando la sal y el agua. O sea, no vamos a aceptar que a ningún punto de los 6% adicionales para aumentar las pensiones, ¿no es cierto?, la cotización adicional, vaya para cuentas individuales, el pacto fiscal, olvídense que vamos a apoyar cualquier aumento tributario. Es decir, de nuevo, ese mismo discurso que ha acompañado. Entonces, como que pareciera ser que esta derrota no significa nada. Entonces, te pregunto, ¿cómo lo analizas tú? A ver, mira, yo creo que, los niveles de autocrítica a nivel del Partido Republicano, por ejemplo, son... o sea, el Partido Republicano cometió prácticamente los mismos errores que tanto se criticaron en la Convención Constitucional, donde los niveles de autocrítica fueron bajos, donde los errores fueron grandes, donde se tomó la decisión de extremar la postura de tu proyecto constitucional a sabiendas de que a un porcentaje importante de la población no le iba a gustar. O sea, se hizo exactamente lo mismo con, eh, con una falta de humildad en la derrota muy importante y con además una demostración que es bien patética. Lo que pasó con Beatriz Evia es bien duro porque revela que además estaban en la burbuja completamente convencidos de que ganaban. O sea, el nivel de daño que se revela en sus palabras, en su forma de plantear la temática, es muy claro. Entonces, mi impresión es que efectivamente la ultraderecha no tomó bien esto para nada, tiene un problema grave. La centro derecha creo que no ha hecho las palabras de Erin Matei estuvieron en el día de la elección bastante bien hechas, bien repartiendo un poco para los dos lados las responsabilidades, entregándole un poco más responsabilidad a la izquierda, porque naturalmente tiene que hacer ese juego, pero entregando las dos responsabilidades. Yo creo que en general en política es difícil reconocer errores, cuesta muy caro hacerlo, es verdad también, pero hay errores como este que son estructurantes y pedir disculpas en aquellos errores que fueron evidentes, creo que son importantes y cambiar el clima va a ser clave. Y efectivamente creo que a la derecha lo que más le conviene es darle un poco de viabilidad a los proyectos del gobierno o a proyectos propios acordados con el gobierno. Pero no, o sea, quedan 2 años de gobierno. La derecha, ¿qué va a hacer? ¿Va a dejar que el gobierno no haga nada en todo este proceso? Al final, nuevamente, es todo el sistema político el que pierde ahí. Ya, pues y en eso y estamos cerrando, Alberto, porque se nos va acabando el tiempo, Sí, porque tengo ya en espera a sí, otro entrevistado, pero te quiero sí. pedir, dime, ¿cómo visualizas entonces en este escenario, con, ojo, 2 eventos electorales muy pronto, uno de ellos las municipales, mucho se dice que el que gana las municipales gana la presidencial, tal vez por ahí hay que analizar también en esta clave electoral el comportamiento de la derecha, y las declaraciones que se han hecho en estos días. ¿Cómo observas lo que va a pasar entonces en estos próximos 2 años que le queda al presidente Gabriel Boric de gobierno? Son años muy difíciles para el gobierno porque el gobierno gastó los 2 años que uno tiene que ocupar en construir los pilares para poder después navegar simplemente, tener las líneas de trabajo, tenerlas puestas sobre la mesa, tenerlas claras, haberlas discutido, pero todo este proceso constitucional produjo una gran procrastinación en el gobierno. Y la verdad es que empieza ahora a ver
qué hace con el nuevo escenario, es casi imposible. Va a ser un escenario bastante caótico probablemente, con democracia viva encima, cada 6 meses apareciendo alguna cosa. No, se vislumbra un gobierno muy difícil, pero yo creo que justamente los esfuerzos que el sistema político va a tener que hacer es ver cómo fortalece también al gobierno. Al sistema político tampoco le conviene que los gobiernos estén en estas condiciones. Ya le pasó a Sebastián Piñera con un gobierno que estaba muy frágil, muy débil, ¿ya? Que lo fortaleció después gracias a la pandemia, y va a tener que el mismo hacerse ahora con Gabriel Boric. Bien, pues Alberto, te quiero dar las gracias una vez más, súper interesante tus puntos acá. Vamos a seguir conversando en un ratito más, porque hay mucho que todavía comentar. Te agradezco por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Menna. Que estés bien. Hasta luego. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Nos vamos al corte y al regreso nos vamos a meter en esta trama, que es como una verdadera película, de estos más de 50 empresarios detenidos, acusados del mayor fraude tributario de la historia. Vamos a estar conversando además con un experto en materia tributaria, académico de la Universidad Adolfo Ibáñez. Estoy hablando del economista Claudio Agostini. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.